Bueno, como os comentaba, el objetivo de este webinar es mostraros la nueva funcionalidad comparativa de pruebas, las aplicaciones clínicas que tienen estas nuevas funcionalidades y bueno, para finalizar, pues como siempre, dejaremos un espacio para que podáis consultar todas aquellas dudas que tengáis, no solamente acerca de esta nueva funcionalidad, sino en general, pues bueno, con el uso de Endurance, cualquier idea que tengáis acerca de cómo podríamos mejorar la herramienta. En fin, es un espacio que dejamos para que podáis consultar todo lo que sea necesario. Vamos a arrancar con el webinar y bueno, eh, como sabéis, hasta ahora teníamos la posibilidad de comparar pruebas, podíamos comparar hasta un máximo de 2 pruebas con gráficos que eran independientes, es decir, nos mostraba la información de una prueba, la información de otra, y sobre la cual podríamos generar un PDF en el que se mostraban los datos de una prueba y de otra, pero con el cual no podíamos interactuar. Eh, Gracias a las demandas que nos habéis hecho y bueno, sabíamos que era una necesidad de potenciar esta funcionalidad, bueno, pues hemos creado una nueva funcionalidad que os va a permitir hacer una comparativa de hasta 8 pruebas generando grupos de comparación de 4, es decir, después lo iremos viendo, pero vamos a poder crear hasta 4 grupos de 4 pruebas para poder hacer análisis mucho más detallados, mucho más profundos y más precisos de un evolutivo en un tratamiento, de la comparativa entre la actividad en diferentes pruebas o de las diferentes variantes de una misma prueba que estamos ejecutando. Para ello vais a poderlo hacer de forma mucho más práctica y mucho más, con una información mucho más profunda. ¿De acuerdo? Vamos a poder encontrar nuevos gráficos que ahora después mostraremos y también vais a poder hacer, como os comentaba, pues estas 4 comparativas simultáneas. Y lo que es muy importante es que ahora en los nuevos informes en PDF que vamos a generar con este comparador de pruebas, vamos a poder añadir nuestros comentarios clínicos de la comparativa que estamos analizando para que ese informe que estamos generando y que ya tiene un valor elevado sea aún más personalizado, aún más profesional y que nos sirva como un vehículo de comunicación mucho más efectivo con nuestro paciente. Entonces, bueno, creemos que os va a resultar muy interesante y muy valioso, ¿vale? Además, para aquellos usuarios que no solamente utilicéis la herramienta en un entorno clínico, también vais a poder exportar los datos en un CSV para poder hacer un análisis a posteriori de los diferentes resultados que habéis encontrado en la comparativa de pruebas con fines de investigación o bien con fin pues bueno, de tener un background vuestro de cómo van siendo los resultados de vuestros deportistas, de vuestros pacientes o de de las personas que estáis entrenando y que estáis monitorizando con el equipo de electromiografía. Bien, bueno, al final las funciones que tiene esta nueva utilidad de la comparativa es que nos va a permitir hacer una comparación temporal del reclutamiento de la actividad muscular, nos va a permitir superponer la gráfica de diferentes pruebas o de diferentes variantes, como decía, hasta un total de 4 grupos de 4 pruebas. Vamos a poder ver una distribución de la actividad muscular mucho más ajustada y precisa, en la que podremos ver cómo va variando un músculo, cómo cambia entre diferentes pruebas. Ahora lo veremos todo de forma práctica. También vamos a poder hacer un análisis comparativo entre las simetrías de las diferentes pruebas y cómo ha ido evolucionando. También cómo ha ido evolucionando la actividad media de cada una de las pruebas que estamos añadiendo en la comparativa. Y también pues tendremos ese espacio para generar una interpretación clínica de los resultados que estamos encontrando y que nos sirva para que nuestro paciente tenga aún más claro cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados que ha obtenido con ese informe. Al final lo que queremos es que esto tenga un impacto positivo en vuestra evaluación de la intervención, de la corrección o del proceso de tratamiento que estáis siguiendo, que podéis medir la evolución entre diferentes sesiones, que podéis hacer un evolutivo a más largo plazo, que podréis detectar también patrones anómalos entre
diferentes pruebas y ver si esto es estable, si ha sido una cuestión puntual o si se mantienen los cambios con el tiempo. También podremos ver si la coordinación muscular es mantenida, porque vamos a poder analizar el rendimiento de forma mucho más práctica y al final, pues ayudarnos a justificar las decisiones clínicas que tomamos con nuestros pacientes, pues con datos mucho más objetivos. Bien, pues bueno, vamos a poder hacer esto de una forma mucho más cómoda con la nueva comparativa. ¿De acuerdo? Voy a pasar a enseñaros cómo funciona, dónde la vamos a encontrar y cómo debemos trabajar con ella. Bien, aquí tenemos la plataforma de Endurance. Como sabéis, esta funcionalidad del compare, siempre la comparativa la hemos tenido dentro de la plataforma web, a la cual podéis acceder desde el ordenador, desde vuestra tablet, desde vuestro móvil. Sí que es cierto que para un análisis un poco más pormenorizado de las pruebas, como vamos a hacer en este caso en la comparativa de pruebas, mi recomendación personal es que lo hagáis en el dispositivo que tenga la pantalla más grande posible y que además pues, os permita interactuar de forma más cómoda. Si puede ser en un ordenador o en una tablet muy grande, pero a poder ser en un ordenador, sea portátil o de sobremesa, yo os lo recomiendo mucho mejor porque vais a poder trabajar de forma mucho más cómoda. Bien, para acceder a la comparativa de pruebas vamos a tener dos vías. Fundamentalmente entraremos desde la sección del menú lateral de pruebas. Aquí tendremos la posibilidad de acceder a la comparativa de pruebas y también podremos acceder a la comparativa de pruebas una vez que entramos en el perfil específico de un paciente. Cuando entramos en el perfil de un paciente, podemos seleccionar algunas pruebas y también compararlas desde aquí, ¿vale? Pero, como digo, la forma principal desde la que accederemos será desde el menú pruebas. Bien, hasta ahora lo que podíamos hacer era seleccionar dos pruebas y compararlas. Nos permitía hacer el análisis que teníamos hasta ahora, pero como os venía diciendo, con esta nueva funcionalidad lo que vamos a poder hacer es seleccionar muchas más pruebas. Vamos a poder comparar hasta 4 grupos de 4 pruebas. Para empezar, voy a hacer un primer análisis de 4 pruebas. En este caso voy a coger estas pruebas que ha hecho el compañero Robin, ¿sí? Y bueno, ha hecho unas pruebas en las que ha hecho carrera y vamos a seleccionarlas. ¿Cómo selecciono? Pues en este caso voy a coger 4 pruebas, voy a marcar estas 4, ¿sí? Y esto, como hacíamos antes, disculpad, como hacíamos antes, siempre marcamos el botón de comparar. Bien, aquí empiezan a ver los primeros campos. Ahora, esta nueva funcionalidad de comparar nos permite hacer diferentes agrupaciones de pruebas para poder comparar las pruebas como deseemos. No siempre tienen que ser las 4 en el orden en el que las hemos seleccionado, sino que podremos agruparlas de diferentes maneras. Por ejemplo, yo puedo de forma manual ir introduciendo las pruebas que tengo en el primer grupo de comparación, ¿vale? Esto es un grupo de comparación en el cual yo voy a tener de forma directa todas las pruebas que tengo, pero también puedo crear diferentes grupos para hacer diferentes comparativas. Entonces podría crear un grupo nuevo y únicamente pues comparar la prueba que ha hecho a las 11:05 con la que ha hecho a las 11:07. Esto sería un grupo diferente. Puedo hacer hasta 4 grupos que se van a poder analizar de forma distinta. Bien, además de esto, para hacer la selección aún más rápida y más sencilla, tenemos en la parte superior unos botones que nos van a permitir hacer agrupaciones de pruebas para comparar de forma totalmente directa. Por ejemplo, puedo hacer agrupaciones por fecha, por paciente, es decir, si yo selecciono pruebas de diferentes pacientes, puedo analizar por un lado las pruebas de un paciente y por otro lado las pruebas de otro. Puedo hacer una agrupación por nombre de prueba, por ejemplo, después veremos si yo tengo sentadillas y tengo carrera, como en este caso, yo puedo
hacer un análisis separado de las sentadillas y de la carrera. O por tipo de prueba, si es dinámica o si es isométrica. Bien, entonces en este caso voy a hacer esta selección, voy a analizar un único grupo para empezar y vamos a ver el resultado de esta comparativa. Pulsamos en comparar para iniciar la comparación y bueno, nos encontramos aquí un gráfico con un montón de líneas de actividad muscular, ¿sí? Que no os tiene que asustar porque, bueno, son muchas, pero vamos a ir desgranándolas poco a poco para que vayamos entendiendo bien el gráfico. Bien, como vemos, para entender bien el entorno en el que estamos, bueno, tenemos el grupo 1 de comparativa. Aquí tenemos las pruebas que hemos añadido a la comparación. En este caso, la prueba número 1 es una prueba de correr que dura 60 segundos, en la cual se ha hecho a 5 kilómetros por hora y sin elevación de la cinta. La prueba número 2 es una prueba que dura más o menos igual, 59 segundos. Se ha hecho a una velocidad de carrera también de 5 kilómetros hora y a un 7% de elevación. La prueba número 3 se ha hecho a 10 kilómetros hora sin elevación. Y la prueba número 4 se ha hecho a 10 kilómetros hora, pero con una elevación del 7%. También vemos, por ejemplo, pues que esta última prueba es un poquito más corta que las demás. Es decir, aquí tenemos toda la información de las pruebas que hemos añadido a nuestra comparativa. Bien, ¿qué vemos en primer lugar? Bueno, en primer lugar vemos la gráfica RMS. Como digo, claro, hay que tener en cuenta que aquí, cuando comparamos 4 pruebas de hasta 4 músculos, tenemos un total de 16 líneas musculares en una misma gráfica. Somos conscientes de que esto puede ser difícil de visualizar para ver todas las pruebas, todos los músculos a la vez. Y ni siquiera tiene que ser nuestro objetivo ver todos los músculos a la vez, porque al final lo que queremos hacer es un análisis pormenorizado, ¿no? Entonces, podemos hacer diferentes tipos de selecciones con las diferentes leyendas de gráficas interactivas que tenemos a nuestra disposición. Bien, como veis, a nuestra derecha tenemos la gráfica, la leyenda de la gráfica como hemos tenido siempre. Esta leyenda nos permite ocultar músculos directamente de forma individual en una prueba, ¿vale? Pero para ser más ágiles, ser más rápidos, ir más directos, también podemos utilizar la botonera que tenemos en la parte inferior. ¿Esta botonera qué nos permite? Bueno, pues nos permite, por ejemplo, quedarnos con los músculos de un lado o con los músculos de otro, si nos interesa. Por ejemplo, en este caso voy a ocultar todos los músculos del lado izquierdo. Así, podría ver primero qué está ocurriendo en el lado derecho, en caso de que fuese el lado afecto, y poderlos analizar. También puedo ver qué ocurre en el lado izquierdo sin ver qué ocurre en el lado derecho. También puedo deseleccionar por completo una prueba o varias, ¿sí? Si yo llego a hacer una deselección completa, esto me permite que después pueda ir al detalle del músculo que quiero activar. Por ejemplo, imaginad que quiero hacer una comparativa de 4 pruebas, pero en este caso solamente me interesa ver qué está pasando entre los bíceps femorales. Vale, pues voy a seleccionar bíceps femoral izquierdo de la prueba 1, bíceps femoral derecho de la prueba 2, bíceps femoral izquierdo de la prueba 3, bíceps femoral de la prueba 3 por aquí. Bien, y de este modo yo tendría la actividad de todos los bíceps femorales de todas las pruebas, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, no tengo por qué ver toda la longitud de todas las pruebas si no quiero. Puedo quedarme con el tramo de prueba que a mí más me interese. Entonces, si quiero acotar la prueba a un tramo concreto, puedo utilizar directamente el filtro de pruebas que tengo debajo. Esto me permite quedarme con aquel tramo de prueba pues, que me resulte más relevante. Por ejemplo, vamos a quedarnos con aquí unos primeros segunditos de la primera prueba para poderlos ver en todas las pruebas en detalle. Vale, pues de este modo yo puedo ver de forma mucho más clara lo que está ocurriendo dentro de las pruebas. Ya no tengo que acudir a la tuerquita aquí arriba, lo que es como una ruedita, pulsar en activar límites y hacer el filtrado, sino que directamente aquí tengo la opción de quedarme con el tramo de prueba que desee. Bien. Además, tengo otras opciones de visualización para hacer aún más cómoda
el análisis de la gráfica. En este caso, tenemos una prueba grande de 4 pruebas, perdón, de 4 músculos que dificulta su visualización. Bien, pues si queremos abordarlas de forma individual, aunque estemos en una comparativa, en los 3 puntitos de arriba a la derecha tenemos la opción de activar el filtro individual. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite poder ver cada una de las pruebas de forma aislada y poder coger el tramo de cada una de ellas que más me convenga para su análisis posterior. Entonces, de este modo, yo podré quedarme con el tramo de la prueba 1, el tramo de la prueba 2, el tramo que quiera de cada una de las pruebas y podré analizarlo en detalle. Además de esto, además de tener esta opción, siempre, como digo, tendré de nuevo la opción de poder seleccionar o deseleccionar pruebas para verlas de forma aún más clara. Bien, hay que dejar una cosa, para que lo entendáis bien, hay una cosa importante que tenemos que tener clara. Voy a volver a poner la gráfica conjunta, y es que cada leyenda de cada gráfica actúa sobre la gráfica en cuestión. Es decir, si yo oculto un músculo aquí, pues afecta a esta gráfica, pero no afecta a esta otra. Bien, esto es así, pero además, con este nuevo modo de la comparativa, os damos la opción de si queréis actuar sobre todos los gráficos de una prueba, directamente lo podáis hacer con la gráfica, con la leyenda, perdón, que tenemos en la parte inferior. Esta leyenda nos va a permitir seleccionar o deseleccionar músculos de todas las pruebas en cuestión. Por ejemplo, voy a quitar del análisis de forma constante para todos los gráficos todos los bastos mediales del cuádriceps, tanto derecho como izquierdo de todas las pruebas, para centrarme en el análisis únicamente de los bíceps femorales, por ejemplo. Pues simplemente tendría que venir a esta leyenda que tengo aquí, en la parte inferior, ir ocultando los bastos mediales. Y de este modo, como veis, la prueba se convierte en una prueba en la que únicamente estoy viendo los músculos bíceps femorales, como si fuese una prueba en la que únicamente he medido estos dos. Para que de forma muy directa, muy práctica, ahora cuando podamos, cuando avancemos hacia los siguientes gráficos, veamos lo que nos interesa de cada una de las pruebas. Esto nos permite tener mucho control de la funcionalidad en cuestión, nos permite ver cómo está cambiando la gráfica en detalle, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a volverlos a rehabilitar para que los veáis, pero también nos permite quedarnos con pruebas concretas, solamente quedarnos con la prueba 1, con la prueba 2, vamos a hacerlo así. Para hacer un análisis parte a parte, pues, por ejemplo, me voy a quedar solamente con 2 pruebas. Bien, me quedo con 2 pruebas y de primeras, ¿qué puedo ver? Vale, pues puedo ver que, por ejemplo, en la prueba número 1, si comparo la actividad que tiene el vasto medial derecho y el vasto medial izquierdo entre la prueba 1 y la prueba 2, vemos que, bueno, su actividad puede ser bastante pareja. Si nos fijamos en la gráfica de RMS de la parte superior, voy a centrarme únicamente en el vasto medial izquierdo. Bien, vemos que su actividad es bastante pareja. Perfecto. ¿Qué ocurre en el vasto medial derecho? Pues igual lo podemos ver en detalle. Oculto los izquierdos, que como digo, lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde aquí también. Y de forma más rápida lo puedo ver claramente. Bueno, pues vemos que apenas hay diferencias entre la prueba 1 y la prueba 2. Claro, ¿cuál es la prueba 1 y la prueba 2? Bueno, pues lo que hemos hecho aquí es, en esta prueba 1, hacer 5 kilómetros a 5 kilómetros de velocidad en ambas pruebas, pero en la segunda con un 7% de inclinación. Bien, pero ¿qué ocurre si, además de comparar estas pruebas, meto en el análisis una prueba de las que se ha hecho a una velocidad mayor? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre si, por ejemplo, yo marco y vemos la actividad de los bastos mediales, pero en este caso ahora de 3 pruebas.
Fijaos cómo la actividad de la prueba número 3, ¿vale? El vasto medial derecho y el vasto medial izquierdo de la prueba que se ha ejecutado a una velocidad mucho más alta es mucho más elevada que la actividad de la prueba 1 y de la prueba 2. Entonces, esto lo podemos ver de forma totalmente directa y totalmente clara, como jugando simplemente con la selección y deselección de músculos. ¿Que me quiero centrar en un lado? Vale, pues voy a centrarme en lo que ocurre en el lado izquierdo. Oculto la musculatura del lado derecho. ¿Y aquí qué veo? Bueno, pues que el músculo de la prueba 3, el vasto medial izquierdo, como veis, los colores hacen referencia a cada uno de los músculos. El vasto medial de la prueba número 3 es el que más se activa, con muchísima diferencia respecto al resto. ¿De acuerdo? Y podría hacer lo mismo también en el lado izquierdo. Pues de igual modo, en el lado izquierdo, la prueba número, en el lado derecho, el vasto medial derecho es el que más se activa con diferencia. Bien, esto en cuanto a la gráfica de electromiografía. Como digo, voy a volver a activar todas las pruebas para que tengamos todos los músculos activos. En cuanto a la gráfica de reclutamiento RMS, tenemos todas estas opciones para ir jugando con los diferentes filtros y sacar información. Pero especialmente interesante en el compare, en esta comparativa de pruebas, por su facilidad a la hora de visualizar, es la gráfica de distribución. En esta gráfica de distribución vemos cómo ha variado la sinergia de actividad muscular entre las diferentes pruebas. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues vemos que en todas las pruebas que hemos analizado, recordamos, prueba 1, carrera a 5 kilómetros hora sin inclinación, prueba 2, carrera a 7 kilómetros hora con inclinación, 5 kilómetros hora con 7% de inclinación, prueba 3, carrera 10 kilómetros hora con 7% de inclinación, sin inclinación, perdón, y prueba 4, 10 kilómetros hora con un 7% de inclinación. ¿Qué vemos? Bueno, pues vemos que si bien la sinergia siempre es dominante de los bastos, ¿sí? El color azul, basto medial izquierdo, color amarillo, basto medial derecho. Vemos que en todas las pruebas siempre son los que tienen una tendencia a activarse más. Pero fijaos cómo es drásticamente distinto cuando las pruebas se ejecutan a una velocidad menor, a 5 kilómetros hora, ¿sí? En las cuales vemos que la actividad del músculo rojo y del músculo morado, es decir, músculo rojo, bíceps femoral izquierdo, músculo morado, bíceps femoral derecho, tiene una cierta intensidad. En cambio, cuando aumenta la velocidad, la actividad de los bastos mediales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, aumenta drásticamente en relación al bíceps femoral y encontramos una sinergia de activación que es mucho más dominante de la cadena anterior en este caso, ¿sí? Fijaos, en esta prueba 3 a 10 kilómetros por hora sin inclinación, el vasto medial izquierdo tiene prácticamente el 40% de la actividad, el vasto medial derecho prácticamente el 35% y un reparto similar, un poquito menor, pero similar cuando hacemos la prueba con inclinación. Entonces, esto nos permite ver que en el caso de este paciente, el aumento de la velocidad hace que su actividad de la cadena anterior aumente claramente, en cambio, que la actividad de la cadena anterior, pues en este caso, no aumente tanto. Bien, pero claro, esto lo vemos separado prueba a prueba, lo cual está muy bien. Pero además, ¿qué opciones tenemos? Bueno, además tenemos la opción, esta es una gráfica nueva, que tenemos aquí en los tres puntitos, en visualización, tenemos la posibilidad de hacer una distribución por músculo. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no vamos a ver organizada la gráfica prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, sino que la vamos a ver organizada músculo a músculo. ¿Para qué? Para que de este modo podamos ver de forma aún más clara y aún más directa cómo se ha repartido la actividad entre los diferentes músculos. Por ejemplo, vemos que la tendencia de activación
de los bastos mediales sigue siendo dominante en todas las pruebas. Siempre vemos que tienen una tendencia hacia una mayor actividad. Sobre todo, fijaos qué curioso, hay una mayor actividad de los bastos en aquellas pruebas, recordamos, prueba 1, 5 kilómetros sin inclinación, prueba 2, 5 kilómetros con inclinación, prueba 3, 10 kilómetros sin inclinación, prueba 4, 10 kilómetros con inclinación. Aquí vemos que la prueba 1 y la prueba 3, en las que se han hecho sin inclinación, encontramos que la tendencia de activación de los bastos es mayor. En cambio, cuando incluimos inclinación, a pesar de que siguen dominando los bastos, siempre dominan, si nos fijamos en los bíceps femorales, vemos que a mayor inclinación, mayor actividad también de los isquios. Bueno, pues esto nos permite ver de forma muy directa y muy clara cómo está variando esa actividad entre diferentes variantes. Por ejemplo, imaginad que estamos haciendo una valoración de un paciente de hombro y nuestro objetivo es saber a partir de qué nivel de carga, su sinergia de activación entre deltoides y trapecio superior empieza a variar, empieza a cambiar de una tendencia en la cual en la flexión de hombro, por ejemplo, la dominancia es del deltoides. A medida que le voy cargando, quiero ver cuándo empieza la compensación muscular y cuándo el trapecio superior empieza a coger una preeminencia importante en la actividad. Pues de esta forma podría haber esa tendencia de activación de forma muy clara y muy rápida. ¿De acuerdo? Además, siempre, tanto en un gráfico como en otro, siempre tendremos disponible en este botoncito de aquí el PDF de sinergias, que como sabéis es una herramienta de guía que nos permite poder tener una referencia de cómo debe ser la actividad muscular de aquellos ejercicios más comúnmente usados en clínica, los que vamos a poder utilizar de forma más asidua con nuestros pacientes, y vamos a poder ver pues, si los valores que estoy encontrando de los músculos en los que estoy haciendo el análisis se corresponden a esto o no. ¿De acuerdo? Entonces, siempre esto lo tendré aquí directamente, muy en la mano, muy cercano, para poder ayudarme y asistirme a que mis decisiones clínicas siempre sean lo más informadas y lo más valiosas posible. Bien, además de la distribución por prueba, como veíamos antes, y de la distribución por músculo, tenemos una tercera opción que nos permite ver en un solo cuadro cómo ha sido la actividad de los diferentes músculos, para poder ver pues, cómo han variado en las diferentes pruebas que hemos hecho. ¿Sí? Entonces, siempre aquí de forma muy rápida, pues vamos a ver que el vasto medial y el vasto lateral, como ha ocurrido en el resto de pruebas, pues siempre han tenido esa dominancia y en qué porcentaje, ¿sí? Para poder ver esta sinergia muscular de forma diferente y en algunos casos pues de forma más clara, ¿vale? En función de las pruebas que estemos haciendo. ¿En qué más nos permite este nuevo modo de comparativa de pruebas? Bueno, pues nos permite ver también cómo ha evolucionado la simetría muscular entre las diferentes pruebas que hemos hecho. En este caso, veremos en una circunferencia en color azul la simetría de los bastos. Vemos basto medial izquierdo, basto medial derecho en color azul. ¿Sí? Aquí lo tenéis. Y en el círculo rojo, cómo ha sido la simetría entre bíceps femoral izquierdo y bíceps femoral derecho. Además, como recordatorio, siempre vamos a tener en la leyenda, marcado en color, una referencia de en qué valores nos estamos moviendo. Como sabéis, tenemos una simetría óptima, que sería en valores entre el 90 y el 100%. Esta simetría la vamos a encontrar, por ejemplo, en la prueba 3, el 92% entre el vasto medial izquierdo y el vasto medial derecho. Luego tenemos una buena simetría, que está entre valores del 80 y el 90% del total, que lo encontramos en la práctica totalidad de las pruebas, marcado aquí en este color naranja. Y luego una simetría deficitaria, que está por debajo
de los valores del 80% y que lo vamos a ver representado con el valor de cada una de las comparativas en color rojo. De este modo, en un simple vistazo, pues podremos ver cómo ha ido cambiando la simetría muscular. ¿Qué sacamos aquí en claro? Pues, por ejemplo, que en los bíceps femorales la simetría es mejor a una velocidad más alta de ejecución de la prueba que a una velocidad más baja. ¿Por qué puede ser? Bueno, pues porque probablemente a una velocidad más baja no está usando un mecanismo neuromuscular tan afinado y que, pues bueno, permite compensaciones mayores con otros músculos, etcétera. De este modo lo podemos ver como prueba uno que se hacía a 5 kilómetros por hora, tenemos el 68%, después el 62% en la segunda, pero en cuanto empezamos a subir la velocidad, pues pasamos a valores del 83 y del 88%. En cambio, en los bastos, pues siempre encontramos que las simetrías entre los diferentes músculos son bastante aceptables en todos los casos. ¿De acuerdo? De esta forma podemos ver de forma muy directa las gráficas de simetría y, por supuesto, todas estas leyendas son accionables, ¿sí? Yo puedo ocultar todos los valores de pruebas que no me resulten valiosos para el informe que quiera hacer posteriormente, por ejemplo, o si quiero ir analizando paso a paso, pues lo tendré siempre disponible para poder marcar y desmarcar en función de lo que desee. Bien, ¿qué más tenemos en esta nueva comparativa? Pues tenemos un nuevo gráfico en el cual podemos ver de forma muy directa cómo ha sido la tendencia de activación de los diferentes músculos que hemos medido. ¿Qué nos dice este gráfico? Pues este gráfico nos dice cómo ha cambiado la actividad media de cada uno de los músculos en el transcurso de las pruebas. Si os fijáis, en color azul tenemos el vasto medial izquierdo, en color amarillo el vasto medial derecho, en color rojo el bíceps femoral izquierdo y en color morado el bíceps femoral derecho. Bueno, pues ¿qué vemos aquí? Vemos que mientras que a 5 kilómetros por hora la actividad era más o menos similar entre la cara posterior y la cara anterior del muslo, cuando hemos aumentado la velocidad, la demanda de activación del vasto medial, tanto de un lado como de otro, ha aumentado drásticamente y ha subido de forma muy clara, mientras que para los isquios, para los bíceps femorales, pues sí, la actividad ha subido, pero de forma muy liviana. Hemos encontrado una tendencia, una mayor subida, pero de forma muy poco significativa, ¿no? Entonces, de este modo podemos ver súper rápido cómo ha cambiado la tendencia de activación. Y esto nos permite jugar con esta funcionalidad de la comparativa en función del tiempo que tengamos disponible para poder analizar las diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque si tengo poco tiempo para poder hacer un análisis detallado de cómo ha ido la actividad RMS entre las diferentes repeticiones, las diferentes pruebas que he hecho y demás, pues no tengo que prestarle tanta atención a esta gráfica. Puedo centrarme mucho más en gráficas mucho más rápidas de ver, mucho más sencillas y más intuitivas, como es la distribución, como es la simetría y como es esta gráfica de RMS medio por prueba de músculo, y me permiten hacerme una imagen muy clara de cómo ha sido el comportamiento muscular de forma muy rápida, ¿sí? Lo que nos va a permitir a la larga extraer conclusiones clínicas valiosas, que es fundamentalmente lo que queremos hacer con la herramienta para que se traduzca en unos tratamientos o unas recuperaciones más valiosas. Bien, entonces, además de estos gráficos que hemos comentado, tenemos también de forma numérica expresado pues, todos los valores en una tabla y tenemos aquí un punto muy importante que es la generación del informe en PDF. Lo tenemos disponible dentro de la tuerquita, aquí, y dentro de las opciones de exportar, elegiremos la opción de exportar en PDF. Cuando yo pulso en la opción de exportar en PDF, fijaos que me aparece una nueva ventana que se llama comentarios clínicos. Esta nueva ventana nos va a permitir añadir toda aquella información relevante que hayamos extraído
del proceso de análisis de la prueba. Pues bien, en este caso es, además que es un elemento movible, es un elemento que además de poderlo mover, podéis también, en función de la cantidad de información que le queráis aportar a vuestro paciente, podéis eh, cambiar de tamaño, ¿vale? Y bueno, en este caso, a nivel clínico, para mí es relevante que a velocidad de 5 kilómetros hora, encontramos que la actividad entre cuádriceps e isquios es bastante pareja, pero al aumentar la velocidad de la carrera, el cuádriceps adquiere un papel claramente dominante. Bien, esto es el caso de un sujeto sano, sí, pero vemos un hallazgo que es interesante. Una vez que yo he hecho esto, puedo generar mi PDF. No es obligatorio añadir comentarios clínicos. Yo puedo generar el PDF directamente, pero os recomiendo que invirtáis un minuto, un par de minutos en hacer un comentario clínico que se quede plasmado en vuestro documento, porque al final eso va a hacer que el documento sea mucho más valioso, mucho más personal y que os ayude a tracear mejor qué está ocurriendo con vuestro paciente. Vamos a generar el documento en PDF y una vez que se genere, vamos a ver el documento, pues que tiene una explicación de qué es la electromiografía de superficie, cómo han sido las diferentes pruebas que hemos hecho y todos los valores que mostramos en la prueba. Hay un dato muy importante y es que tenéis que tener claro que siempre en la gráfica y en el PDF final se va a incluir aquello que estamos mostrando en la pantalla. ¿Qué quiere decir? Que si yo para la generación de mi PDF estoy mostrando o me interesa mostrar solamente, pues por ejemplo, los músculos del lado derecho y me interesa que la visualización de la prueba sea únicamente por músculo, y aquí solamente me interesa la gráfica de la prueba 1 y de la prueba 2. Todas estas modificaciones que yo he ido haciendo, si yo genero este documento en PDF, ¿vale? Se van a mantener. Lo que me va a permitir personalizar al máximo nivel la, el documento resultante. ¿Veis? Siempre lo vais a tener personalizado en función de la selección que vosotros hayáis hecho y, por supuesto, con los comentarios clínicos que hayáis añadido. Bien. También podremos exportar información en CSV, que será básicamente la información del cuadro, serán los valores medios, la máxima contracción y también los valores de cada uno de los puntos que van conformando la gráfica. Y bueno, por supuesto, pues en la visualización de la gráfica podremos verla en porcentaje de actividad o en microvoltios. Bien, para continuar, os voy a mostrar otra funcionalidad que tiene el Compare, que es que nos permite hacer, como os decía, diferentes grupos comparativos. ¿Cómo podría hacer esto? Bueno, pues fijaos, en este caso tenemos las diferentes pruebas de correr que tenemos por aquí, pero también tenemos unas pruebas en las que el compañero Robin ha hecho pues unas sentadillas, ¿vale? Vamos a compararlas, pero claro, ¿cómo puedo agruparlas para que se vean de forma más clara? Pues podría ir una a una añadiéndolas a los diferentes grupos, ¿vale? Que sería una posibilidad, pero también puedo directamente, por nombre de la prueba,
crear un grupo para la prueba de correr y otro grupo para la sentadilla. Y hacer una comparativa de forma paralela. ¿Por qué de forma paralela? Porque consideramos que, aunque estemos haciendo una comparación simultánea, poderlo separar en diferentes elementos comparativos, pues hace mucho más sencilla su interpretación. ¿De acuerdo? Fijaos, vamos a usar este segundo grupo de la comparativa de unas sentadillas. En este caso hay dos variantes. Una prueba son sentadillas completas al uso, normales. Otra prueba tiene sentadillas al uso, pero en la fase concéntrica al final hace una extensión del tobillo para hacer, pues, acabar de puntillas, ¿vale? Hacer un impulso extra de puntillas. Como veis, hay dos pruebas de sentadillas de un tipo y dos pruebas de otro. Claro, ¿qué particularidad tienen? Bueno, pues estas tienen una particularidad y es que en todas ellas estamos midiendo los vastos mediales, pero en las dos primeras estamos midiendo el gemelo interno bilateral, gemelo interno izquierdo y gemelo interno derecho, y en la segunda estamos midiendo los gemelos externos. Bien, con lo cual ahora estamos en otro escenario diferente que es, oye, yo no siempre tengo por qué querer comparar pruebas con los mismos músculos, me puede interesar hacer comparativas diferentes. Perfecto. Entonces, fijaos, ¿no? Lo primero, lo más goloso. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos una elevación de talones, ¿qué se activa más, ¿no? El lado izquierdo, perdón, el lado interno o el lado externo de los gemelos, ¿no? Pues nada, esto lo podemos ver de forma muy sencilla, ¿vale? Vamos a quedarnos únicamente con los vastos mediales, perdón, con los gemelos. Voy a quitar los vastos mediales, ¿vale? Y vamos a dejar únicamente los gemelos. Fijaos, en la prueba 1 y en la prueba 2 estamos midiendo los gemelos internos, ¿vale? Y en la prueba 3 y en la prueba 4 estamos midiendo los gemelos externos. Entonces yo puedo analizar en esta gráfica cómo está siendo la actividad, pero como decíamos, de forma rápida, lo primero que puedo hacer es ver cómo está cambiando la actividad entre gemelo interno y gemelo externo. Fijaos, ¿qué vemos aquí? Pues que en la primera prueba y en la segunda, ¿vale? Evidentemente, sobre todo en el tramo, en la prueba 2 en la que hace esa elevación final, los gemelos internos llegan a una media de activación de aproximadamente 100 microvoltios, mientras que los gemelos externos apenas se quedan en 80 microvoltios. Es decir, aquí podemos ver que cuando hacemos una elevación bipodal de talones, después de una sentadilla, pues los gemelos internos, ¿sí? Se activan más que los gemelos externos, ¿vale? Lo podemos ver de forma muy directa, ¿vale? Y muy clara. Vamos a poder ver la diferencia. Y por supuesto, si nos quedamos con la prueba 1, por ejemplo, vemos que evidentemente, esta es la gráfica de la prueba, de la segunda prueba, en la que están haciéndose esa elevación final de talones, vemos que la actividad es mucho más alta de los gemelos cuando hace la elevación de talones que cuando no la hace. ¿De acuerdo? Bien, pero además voy a volver a restablecer al total la prueba porque os quiero mostrar otra funcionalidad que tiene esta gráfica de comparativa que os puede ser muy valiosa. Bien, como decíamos, tenemos la gráfica de distribución por prueba, la gráfica de distribución por músculo. Bien, así a simple vista, ya podemos ver que la primera prueba y la segunda son los mismos músculos porque la gama de colores es la misma, ¿verdad? Y que la tercera prueba y la cuarta son también parejas de músculos, pero no son los mismos. Vemos que los vastos mediales sí que se comparten en todas las pruebas, es decir, estoy viendo su actividad en todas las pruebas, pero en cambio, veo que en la primera tenemos gemelos internos, representados por el color rojo y el color morado, y en la tercera y la cuarta tenemos los
gemelos externos, representados por el color más turquesa y el verde más verde oliva. Entonces, de este modo, rápidamente podemos ver cuando estamos comparando músculos diferentes. Pero además, tenemos la opción de hacer esta distribución por músculo. Y aquí se va a dar una casuística que es importante que tengamos en cuenta si queremos ya sacarle el máximo, el máximo rendimiento a a la funcionalidad, que es antes, en el caso de la distribución por músculo del primer ejemplo, os lo muestro por aquí y pongo también distribución por músculo. Hemos visto que, si recordamos, estábamos midiendo vasto medial izquierdo, vasto medial derecho, bíceps femoral izquierdo, bíceps femoral derecho. Las cuatro pruebas tenían los mismos músculos. ¿Esto qué quiere decir? Es importante entender, cuando vemos la gráfica de distribución, que la distribución de la actividad muscular representa cómo se ha repartido la actividad entre los músculos de una prueba. Y para poderlos comparar de forma precisa, tengo que poder comparar una prueba que tiene los mismos cuatro músculos con la otra prueba que tiene los mismos cuatro músculos, para que sea mucho más veraz eh, la diferencia de actividad que encuentre, ¿no? Si nos fijamos en esta prueba, pues efectivamente tenemos cuatro músculos en cuatro pruebas que son iguales y que puedo hacer una comparativa directa. Pero si nos vamos al grupo 2, como hemos dicho, tenemos por un lado los vastos mediales que están en las cuatro pruebas, prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, tanto del lado izquierdo como en este caso del lado derecho en color amarillo, ¿vale? Pero vemos que los gemelos son diferentes. En la prueba 1 tenemos el gemelo interno izquierdo, en la prueba 2 también, en la prueba 1 tenemos el gemelo interno derecho, en la prueba 2 también, pero en la prueba 3 y en la prueba 4 tenemos los gemelos externos. Claro, como se agrupan por músculos, los vamos a tener separados. Pero además vemos una particularidad. Esta particularidad es que vamos a ver que los vastos mediales, tanto de un lado como de otro, se muestran juntos, son todos vastos mediales, pero vemos que tienen un tono diferente de color. ¿Esto qué nos está queriendo decir? Bien, esto nos está avisando de que cuando yo haga este análisis de distribución de la actividad muscular, en esta gráfica de distribución por músculo, esto me avisa de que, ojo, el músculo en cuestión, en este caso el vasto medial izquierdo, en la prueba 1 y en la prueba 2 está acompañado de los mismos músculos, pero en la prueba 3 y en la prueba 4 tiene otra compañía diferente. ¿Esto por qué es importante? Veréis. Vamos a poner el caso de la sentadilla que tenemos, en este caso, delante encima de la mesa, ¿vale? Y estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de la prueba 3 y de la prueba 4, estamos comparando una sentadilla en la que estamos midiendo vastos mediales del cuádriceps, los cuales son músculos netamente agonistas del movimiento, y gemelos, los cuales pues, pueden tener un papel como mucho sinergista en en alguno de los movimientos, sobre todo en aquellos pues, que se levantan los talones, pero si no, su actividad no debe ser relevante, porque una actividad muy elevada de los gemelos en una sentadilla nos puede estar indicando que el mecanismo para producir fuerza desde el suelo no es el ideal, porque si el talón no está bien apoyado, probablemente el tibial anterior no pueda hacer la demanda de fuerza suficiente y no genere la propulsión, la energía reactiva desde el suelo necesaria, el talón hacia arriba para permitirme impulsarme y desarrollar toda la fuerza de mi muslo y de mi cadera para poder hacer la sentadilla. Entonces, fijaos, tenemos la prueba número 3 y encontramos que el vasto medial, tanto izquierdo como derecho, son los claramente dominantes de esta prueba. Pero bien, vemos que tienen valores del 42% aproximadamente, pero aquí la cuestión es que si en esta prueba número 3 estos vastos mediales, en lugar de estar acompañados en la medición
por gemelos, que como he dicho, son como muchos sinergistas, estuviesen acompañados en la medición por ejemplo, el vasto lateral del cuádriceps, que es tan agonista del movimiento como el vasto medial, nos encontraríamos que aunque la actividad RMS, es decir, los valores que tenemos de actividad media en la prueba y que veríamos en las diferentes curvas de activación en la gráfica RMS, aunque sean los mismos, que serán los mismos, no va a estar acompañado por los mismos músculos. Y probablemente el vasto lateral tenga una actividad muy similar a la del vasto medial. ¿Qué ocurriría? Que claro, los vastos mediales pasarían de tener un 40 y tantos por ciento de la activación a probablemente pues tener un 20 y algo por ciento, cada uno de ellos, que el sumatorio de los cuatro músculos, vastos mediales y vastos laterales, daría el 100% de actividad. Claro, imaginad qué pasaría si yo estoy comparando una prueba en la cual estoy midiendo vastos mediales, como es este caso, y gemelos, con otra prueba en la que estoy midiendo vastos mediales y vastos laterales, si yo accedo a esta gráfica de distribución y de repente veo que en la prueba en la que estoy midiendo vastos mediales y vastos laterales, la actividad baja, tengo que ser capaz de entender que baja no porque ese músculo se esté activando menos, sino porque los músculos que le están acompañando tienen un papel más importante en la activación. Esto es importante. Si tenéis dudas en este aspecto, podéis preguntar ahora, podéis esperar al final, cuando queráis. Pero lo importante de esta función es que nos permite, siempre que queramos profundizar al máximo, llegar a ver si la comparativa que yo estoy haciendo en estos cuatro músculos puedo tomármela como una comparativa eh, directamente comparable o además de ver el cambio en la actividad, pues también tengo que tener en cuenta, oye, que es que, claro, estaba acompañado de otros músculos que pueden tener un papel mayor o un papel menor en la sinergia y afectar a esa distribución por músculo. La finalidad de todo esto es que tengáis una herramienta lo suficientemente potente si queréis llegar a profundizar en el análisis muscular en detalle y lo suficientemente sencilla si simplemente pues, queremos tomar una serie de datos y tenerlos más o menos claros. Si no queremos profundizar, oye, pues yo veo, vale, pues aquí tengo los vastos mediales, se activan más o menos igual y tengo esa activación dominante en todos ellos. ¿Qué quiero profundizar más? Aquí diría, generaría este informe y si me quisiese centrar en el apartado de la distribución muscular o de la sinergia, diría, en cuanto a la sinergia, encontramos un papel dominante de ambos vastos mediales en la totalidad de las pruebas. Voy a ampliar un poquito para que sea mejor. Y vemos cómo, en este caso, la diferencia entre músculos no afecta a la tendencia de distribución muscular. Ahora bien, si aquí tuviera esa otra prueba de la que comentaba antes, que estuviese acompañado del vasto lateral, diría, es importante destacar que en la prueba
3, el cambio en la distribución no solo es por el cambio de actividad muscular, sino porque la sinergia analizada es distinta. En este caso, sinergia vastomedial, vastolateral. ¿Para qué? Para que tanto yo cuando hago el informe, sobre todo cuando lo analizo, como cuando se lo presento a un paciente, pues que pueda tener todo el detalle de lo que está ocurriendo. Y como os digo, sobre todo que vosotros lo entendáis y lo interioricéis. ¿De acuerdo? Bien. Para continuar, cuando vemos músculos diferentes, vamos a ver que el gráfico de simetría, en lugar de mostrarse en dos gráficos como se mostraba en la otra opción, se va a mostrar solamente en uno, ¿vale? Para recordar, voy a ocultar los músculos, pues se vería de forma similar a este. Y cuando tenemos todos los músculos de la misma forma, ¿vale? Pues acudo aquí al grupo 1 y los veríamos de esta manera, para que la visualización sea siempre más cómoda. Bien, la tendencia de activación también va a venir definida en función de la cantidad de músculos que tengamos y de este modo lo vamos a poder ver. Y bueno, en la tabla de resultados veremos todos los datos de todas las pruebas que estemos midiendo. Bien, sabemos que esta funcionalidad de la gráfica de distribución por músculo puede ser un poco complicada, pero como os digo, no es necesario que en todas las pruebas la tengamos en cuenta, sobre todo porque la mayoría de las pruebas que vamos a comparar pues siempre van a ser de este tipo, ¿sí? Y siempre van a ser pruebas en las que vamos a comparar los mismos músculos, pero que tengamos en cuenta que si hacemos diferentes comparativas de diferentes músculos, pues que tenemos una información extra que nos va a ayudar a entender mejor cómo está siendo ese comportamiento muscular. Y de este modo podríamos hacer pues, los diferentes análisis comparativos que deseemos de todas aquellas pruebas que hayamos incluido en nuestro proceso de análisis muscular para posteriormente pues, generar toda esa comparativa de pruebas y el informe en PDF tan vistoso que se genera, ¿no? Después de la comparativa. Un dato importante con respecto a los comentarios clínicos que se generan es que son propios del PDF en cuestión. Es decir, estos comentarios, cuando salgamos de la sesión y volvamos al día siguiente, no van a estar en la comparativa, sino que cuando creemos una comparativa similar, pues lo volveremos a hacer de nuevo, ¿vale? No se guardan. Son comentarios que se añaden al PDF y después, cuando salimos de nuestra sesión, desaparecen.